Lo primero de todo hay que decir que esta es una exposición que no busca los datos exhaustivos sobre la vuelta al mundo, ¿de acuerdo? Esto puede parecer una contradicción, estando en los tiempos que estamos, en los que se supone que tenemos que estudiar al 100% lo que sucedió hace 500 años, pero hay muy buenos investigadores que ya lo están estudiando, y yo soy de los historiadores que piensa que redundar en algo de una manera gratuita es un poco absurdo, hay que buscar nuevas vías a la hora de poder tener información sobre el pasado y sobre todo intentar buscar aquellas vías que a veces, por parecernos demasiado simples, no las tocamos y que sin embargo explican muchas cosas. Bajo mi punto de vista es más importante qué motivación tuvieron la gente que salió de Vizcaya a buscar un lugar absolutamente perdido en la inmensidad del océano, y probablemente ni siquiera sabían dónde iban, que es lo más probable, o solamente tenían una idea muy vaga, con todo el cuerpo de creencias y de supersticiones que había hace 500 años y que todavía perviven en el mundo marítimo en general. Pues ya sabéis, el mundo marítimo, que os voy a contar, que sois de Bermeo, es un mundo marítimo muy privativo, en el que existen muchas leyendas, existen muchas supersticiones, etcétera. Pues imaginaos hace 500 años, cuando el mundo no era conocido y cuando todavía se creía que había zonas de los mapas donde estaban pobladas por dragones o donde había un abismo tremendo, ¿no? Entonces a mí me interesa, como digo, me interesó desde el principio que esta exposición tratara aquellos temas que no se iban a tratar en este 500 centenario. No me interesan los lemas olímpicos, igual os parece tal, pero a mí no me interesa quién llegó el primero, tal. Ya sabemos que dieron la vuelta al mundo por primera vez, etcétera, etcétera, pero vamos a ver por qué dieron la vuelta al mundo, ¿de acuerdo? Bien, simplemente para que veáis un poquito. Como ha dicho Aingeru, hemos preparado una publicación que supongo que presentaremos dentro de poquito, pero bueno, voy a utilizar algunas de las imágenes para que veáis un poco cuál ha sido nuestra intención dentro de, o cuáles son los hitos que hemos marcado en la exposición. Algunos no habréis podido todavía subir a la exposición, de manera que os doy una pequeña seña, un pequeño hilo conductor, por si la visitáis por vuestra cuenta, que sepáis cuál es nuestra intención. En primer lugar, recuperar algunas cosas que muy probablemente, o bajo mi punto de vista, estaban perdidas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, y hablaremos en todo momento a lo largo de la charla, se hablará siempre de la nao Vitoria. Vitoria, no tiene nada que ver con la Vitoria de Álava, pero se habla siempre de la nao Vitoria. Aparentemente, cuando digo esto, la gente se sorprende y dice que históricamente hay suficientes registros para considerar que la nao se llamaba Victoria, pero realmente no es así. Es decir, se le empieza a llamar Victoria a partir de un momento muy concreto después de la vuelta al mundo. Pero originalmente la embarcación, Magallanes le puso el nombre de Vitoria. Realmente la embarcación se llamaba Santa María y él le puso el nombre de Vitoria. Este aspecto lo trataremos más adelante en alguna otra charla y también está tratado en la exposición y lo podréis ver, porque hoy me quiero centrar un poquito en los vizcaínos. No es baladí en absoluto, porque a veces una simple letra, y lo veremos después, nos permite llegar a conclusiones que de otra manera no hubiéramos llegado o hubieran permanecido ocultas. ¿De acuerdo? Esa simple letra que veis aquí nos revela todo un pasado de Magallanes que no conocíamos. Y simplemente os doy un pequeño detalle. Él era absolutamente apasionado de Nuestra Señora de la Victoria, que era como se le llamaba entonces, que era precisamente la iglesia que estaba en la judería que él nació en Oporto, y en la judería porque su familia era probablemente judeo-conversa, estamos absolutamente seguros, y él era excesivamente religioso precisamente para tapar esa condición de judeo-converso. Tenéis que daros cuenta que justo en el momento, aproximadamente a finales del siglo XV, no solamente se da la expulsión de los judíos en España, sino que también se da la expulsión de los judíos en Portugal. Por lo tanto, hay cosas que... Y además en Triana se encontró con que precisamente la iglesia que había en Triana se llamaba Nuestra Señora de la Vitoria, no de la Victoria. Lo que sucede es que en cuanto se da la vuelta al mundo, todas las crónicas que se escriben sobre la vuelta al mundo se escriben fundamentalmente, muchas de ellas en latín, y en latín se escribe como Victoria, ¿de acuerdo? Y luego ya en el panel tenéis unos cuantos datos más que van ahondando en esto. De hecho, toda la documentación coetánea que nos podemos encontrar, y hoy vais a ver alguna de ella, nos va a aparecer siempre como Victoria, ¿de acuerdo? Digo esto porque para que veáis que a mí me daría igual que se llame Victoria o Victoria. De hecho, hay momentos en que hablaremos de nombres de personajes y dirás, bueno, pues qué más me da que se llame de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que a veces sí que tienen su importancia en historia. Bien, vamos a seguir un poquito. Entonces, luego hay otro aspecto que me interesó muchísimo a mí desde el principio. Yo como marino, y Aingeru como marino, tenemos una especial sensibilidad, obviamente, hacia nuestro oficio, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de nuestro oficio tenemos clarísimo que una de las partes muy importantes en esta expedición fue el cómo lo hicieron.
no es tan fácil adentrarse en lugares en los que no ha conocido nadie con los instrumentos de navegación de la época y con los medios de la época. Tener en cuenta que estábamos saliendo justo de un periodo prácticamente casi medieval desde el punto de vista de la navegación y empezábamos a entrar en el Renacimiento y empezaban a aparecer los primeros avances científicos tanto en matemáticas como en cosmografía, etcétera, etcétera. O sea, no era nada fácil hacerlo y, sin embargo, los vizcaínos que estaban aquí estuvieron en puestos clave, que es lo que nos interesa. No solamente la navegación costera que estáis viendo aquí, que era una navegación que podrían hacer de cabotaje por toda Euskal Herria, por todo el Cantábrico, sino también la navegación astronómica, es decir, la gran navegación de altura que normalmente no se hacía. Si pensamos, casi todos los viajes que se hicieron, incluso los viajes de Colón y las primeras expediciones que se hicieron a lo que hoy sería América, se hicieron única y exclusivamente cruzando el Atlántico y llegando a la costa americana. Una vez que se descubre la costa americana por primera vez, todos los viajes casi, perdonadme la simpleza, pero son casi un paseo, es decir, se sale de la península ibérica, que se cogen los vientos alisios y te empujan directamente hasta América y se acabó. Y luego lo que haces es costear. Pero ahí, amigo, había que pasar el Pacífico. Primero había que buscar un estrecho para pasarlo. Y luego había que cruzar un mar que era absolutamente ignoto y, como digo, lleno de supersticiones. Entonces, yo he hecho mucho hincapié en eso en la exposición y lo trataremos en la siguiente charla porque desgranaremos detalle a detalle cómo lo hicieron, pero cómo lo hicieron los que salieron, incluso los que salieron de Bermeo, que eran los verdaderos protagonistas. Y para mí ese es el mérito, no dar la vuelta al mundo, es hacerlo directamente de esa forma. ¿De acuerdo? Luego también vamos a tratar, y esto os lo voy a ir comentando ahora poco a poco, vamos a tratar un poco de los oficios. Me interesan personalmente qué oficios tenía cada uno de ellos. Porque si no conocemos cuál era su función en los barcos, no sabemos realmente hasta qué punto eran necesarios o eran meros convidados de piedra. La gente tiene la sensación de que los marinos se en los barcos, se iban a cruzar el Pacífico, llegaban a la isla de las especies y se acabó. No. Tenían un papel específico muy importante. Y por último, que es un tema que trataremos en la tercera charla, y que además, dicho sea de paso, nos va a dar muchas sorpresas en un futuro muy cercano, se trata de un papel de una novela que probablemente casi todos los que estéis aquí en esta sala conocéis, que es la novela de Meirin Mitchell, La Odisea de Acurio. Bien, siempre, y a nivel general, casi dentro de todos los investigadores se ha considerado que era una novela histórica, que se publicó por una británica además, una medio chalada que apareció por aquí, jamás apareció por el museo, que investigó 4 cosas y además hizo una novela en la que se inventó el hecho de que Acurio, Bermeano, estuviera enfrentado con Elcano, cuando sabemos históricamente que no era así. O sea, tenemos todos los indicios de que probablemente se llevaban muy bien, incluso más que muy bien. O sea, casi había un cierto grado de hermandad y se apoyaban mutuamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una licencia histórica. Estamos hablando de una novela y, por lo tanto, como novelista tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero, sin embargo, hemos descubierto que que la figura de Meirin Mitchell es mucho más profunda de lo que pensábamos, además no era británica, era irlandesa, y que además fue una historiadora naval muy notable que escribió bastantes libros e incluso que perteneció a sociedades científicas europeas a comienzos del siglo XX, en el que estaba casi vedada la entrada de la mujer, y si no vedada eran de las primeras mujeres, por ejemplo en este caso como ella, que entró en la Royal Geographical Society. Es decir, es un aspecto muy importante. Como digo, hemos centrado, en definitiva, la exposición en las personas y luego también, por otra parte, desde un punto de vista muy divulgativo, ¿de acuerdo? No me interesan demasiado los datos, perdón, no es que no me interesen, miento, no, en fin, ha sido un pequeño lapsus. Lo que no me interesa, en definitiva, es crear una copia de otras exposiciones mucho más grandes que ya se han hecho, o de otras publicaciones que se han hecho. Lo que se trata es de que vayamos a complementar, entre otras cuestiones, porque, y esto lo digo por experiencia, hay gente que ha venido a ver la exposición de Acurio y no sabía ni cómo funcionó la vuelta al mundo, no sabía ni qué pasos había. Entonces, si le empieza a abrumar con datos sobre esto, sobre el otro, sobre más allá, sobre cuál era la eslora de los barcos, los toneles, cuántos no iban, se vuelven locos. Quiero que sea una exposición, o he querido que sea una exposición, y para eso en Geru, la verdad es que he cogido casi el cómplice perfecto, una exposición muy divulgativa en la que la gente sienta de verdad lo que sentían los bermeanos que salieron de aquí. Dentro de todo este mare magnum que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta de que existen una serie de fases en lo que fue la preparación de lo que se llamó la Armada de la Especiería, que fue la armada que teóricamente iba a buscar especias a las islas del Pacífico, o a la zona del Pacífico que estaban a la vuelta
de lo que se había dividido en el mundo. Sabéis que el mundo se dividió, entre comillas, entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, que lo hizo el Papa, estableció el Tratado de Tordesillas, y entonces lo que quedaba saber, lo que es el meridiano que dividía la hegemonía de ambas naciones, estaba bastante claro, pero lo que no se sabía era a quién le correspondía el antemeridiano, es decir, el meridiano que estaba por el otro lado, es decir, la otra mitad. Con la particularidad que en la otra mitad había unas islas que se llamaban las Molucas, que era de donde llegaban todas las especias, y las especias en la época en la que estamos hablando eran prácticamente un bien de consumo súper utilizado, pero además muy cotizado, como veremos después. Entonces había que llegar a esas islas, había que arrebatárselas a los portugueses, reivindicarlas para la corona de Castilla, y sobre todo había que volver con especias y había que ganar dinero. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en la documentación, obviamente la documentación que se ha conservado sobre la expedición, pero es una documentación que a veces es difícil de rastrear. Y también voy a decir una cosa que va en contra de los historiadores, de nosotros mismos. Durante muchos años nos hemos dedicado a un cortapega. Si teníamos un profesor que decía que el Cano había ido a la pata coja hasta las Molucas, todos decíamos que el Cano había ido a la pata coja hasta las Molucas. ¿Qué ha sucedido ahora? Que por la explosión tecnológica, por muchísimas razones, nos hemos encontrado con que tenemos un gran acceso a la información. Hay muchos más investigadores, hay investigadores mucho más preparados, y hay gente que buscamos más los detalles y buscamos más que los datos sean verdaderamente fiables. Porque en ciencia, y la historia no deja de ser una ciencia, hay dos formas de hacer las cosas. Una es especulando, que la especulación puede ser asumible cuando se trata de una hipótesis de trabajo, pero si hacemos una afirmación, esa afirmación se tiene que basar en datos reales. Si no hay esos datos, podemos hacer una hipótesis, pero no hacer una afirmación categórica, y durante mucho tiempo dentro de lo que es la expedición de Magallanes se ha utilizado ese tipo de datos, ¿no? Bien, vamos a ver las tres fases en las que se desarrolló la expedición y vamos a ver cómo encajan ahí los vizcaínos, ¿de acuerdo? Me vais a permitir que en algunos momentos hay muchos vizcaínos incluidos aquí, y además nuestro concepto de los vizcaínos es un concepto fundamentalmente del siglo XVI, y sabéis que en el siglo XVI se consideraba vizcaínos a todos aquellos que eran o de la zona donde nosotros nos hallamos o que hablaban la lengua vasca. Lo encontramos en la literatura del siglo de oro, etcétera, y sabemos que un guipuzcoano podía ser un vizcaíno, un navarro del norte de Navarra también podía ser un vizcaíno, incluso si me apuras a veces hasta un cántabro también le colocaban como el apelativo de vizcaíno. Entonces los vizcaínos, por eso en la exposición veréis que tenemos unas comillas puestas, os habéis dado cuenta, y veréis que me río, pero la mascarilla no me deja que tal, pero bueno, las comillas están por eso. Bien, entonces como digo, tenemos tres fases en la expedición, que son el antes, la preparación de la Armada de la Especiería, que se hizo en Sevilla en 1518, el durante, que fue la Vuelta al Mundo, 1519-1522, y luego el después, que también queremos saber qué pasó después con los vizcaínos que estuvieron en esa expedición. Bien, respecto al antes, en 1518, cuando ya a Magallanes se le concede la opción, voy a hablar simplemente, te digo porque tenemos que hablar de muchas cosas y no voy a ir a grandes detalles de cómo fueron los aspectos, digamos, más de burocracia, ¿no? Pero cuando se le concede ya la opción de poder hacer la expedición, él se prepara toda la armada, se preparan todos los buques en Sevilla, y paradójicamente ya en Sevilla nos encontramos a una gran cantidad de vascos trabajando allí. En primer lugar nos vamos a encontrar, por ejemplo, trabajando para la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que organizaba y monopolizaba cualquier tipo de trabajo de este estilo o cualquier tipo de expedición, eran los que ellos mantenían el control para la corona, y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a López Recalde o a Nicolás de Artieta, que eran, por decirlo de una manera, gente que ya llevaba tiempo allí, que se manejaba bien y que tenían un cierto grado de nivel político dentro de ello, ¿no? Pero luego nos encontramos una gran cantidad de nombres vascos, fundamentalmente carpinteros. Y, por ejemplo, también nos encontramos carpinteros, nos encontramos también calafates, es decir, toda aquella gente especializada que estaba en Sevilla para la creación de las naves. ¿De acuerdo? Luego veremos por qué estaban especializados, ¿eh? Pero también en ese momento nos encontramos a maestres y a contramaestres. Por ejemplo, en 1518, mucho antes de salir la expedición, ya está Elcano allí, ya está Curio allí, y ya está alguno de los nombres que vamos a encontrar después en la expedición. Es decir, están en la fase de preparación, pero luego también en la propia expedición. De hecho, incluso nos encontramos vascos. Esto es algo que hace muy poquito me lo envió un amigo, Ramón Jiménez Fraile, que es un grandísimo investigador, y luego yo, por otra parte, conseguí también otra información que nos vino muy bien, porque Ramón Jiménez Fraile me mandó que había encontrado una anotación
en el Archivo General de Indias que decía: en 3 de octubre de 1518 años se libraron de Ju Minés de Marquina, despensero de la nau, nombra Santa María, o sea, nombrada Santa María de Vitoria, ya veis que aquí aparece Vitoria en la documentación original, y pone cuántos reales y cuánto dinero se le dio. Es decir, alguien que estaba de despensero y que de alguna manera terminó su trabajo de despensero porque igual no quería ir a la expedición, y entonces pues se le hace la liquidación del pago durante el tiempo que había estado allí. Bien, pues este hombre ponía aquí de Marquina, pero no sabíamos quién era. Y Ramón me dijo: oye, échame una mano porque yo esto de Ju Minés me suena chino. Ju Minés, al final, si lo traducimos, me echó una mano también Juan Manuel Zembellín, si lo traducimos es directamente Juan Martínez. Antiguamente en mucha documentación medieval nos aparece Martínez, o sea, escrito de diferentes maneras. Y el Ju con este circulito siempre es en este caso Juan. Efectivamente, en Marquina existía en la época algunas familias que tenían este mismo apellido. Lo que pasa es que es difícil de relacionar. Bien. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es por qué la corona quería a los marinos de Vizcaya. Vamos a empezar por una cuestión. La primera, como sabéis, obviamente aquí teníamos un fuero. El fuero nos permitía algo muy importante, que la gente parece que se lo ha tomado a la ligera en la historiografía naval, pero sí que es muy importante en este tipo de expediciones, como veremos después. Es que los vizcaínos, por definición, en líneas generales eran gente de armas. Gente de armas porque salíamos de una época medieval en la que había habido guerras de banderizos en lo que hoy sería la Comunidad Autónoma Vasca, y en Navarra estaban las parcialidades entre los agramonteses y los beamonteses. Yo, que soy navarro, es algo que sufrieron mis antepasados. Entonces, era gente que estaba acostumbrada permanentemente a la guerra. Por eso había fueros aquí, porque al rey le interesaba que hubiera una gente armada en la cornisa cantábrica, en la parte atlántica, que teníamos Francia al lado, Inglaterra al lado y todos los países en los que estaban permanentemente en guerra. Necesitaba tener, por decirlo de alguna manera, una primera línea de defensa. ¿Qué sucedía? Que a esta gente armada se le permitía, como conocemos por la iconografía medieval y por dibujos que se hicieron después, se le permitía portar armas incluso a gente que era campesina. O sea, tenemos la típica imagen, que la habréis visto 1000 veces, del campesino que va directamente con su espada y con su ballesta. Esto era absolutamente impensable en cualquier otro lugar de Castilla y muchos lugares de Europa, pero aquí sí que se le permitía porque se supone que eras hidalgo. Entonces, esa hidalguía que se concedía, había una segunda parte, y era la defensa precisamente del territorio, porque teníamos todas las fronteras justo en la cornisa cantábrica. Como sabéis, la hidalguía no era exclusivamente vasca, sino que también había hidalguía en Cantabria, en el norte de Burgos, etcétera, etcétera. Es decir, la zona fronteriza, ni más ni menos. Bien, a la hora de armar una armada, como en este caso para la especiería, aquí teníamos barcos, hierro, calafates, carpinteros, soldados, la propia gente que eran carpinteros y calafates. Además salían en alardes de armas cada poco tiempo, cada uno en cada calle, salía con sus armas, había un sargento de calle y de vez en cuando el rey llamaba, iban todos a la guerra. Es decir, era la combinación perfecta, era gente que estaba preparada para todo, para construir barcos hoy y mañana para tirar de ballesta, ¿de acuerdo? Con lo cual esa era un poco la situación, digamos, que teníamos aquí respecto a la gente. Vamos a ver cuál era la situación geopolítica. A finales del siglo XV, obviamente todos conocemos, el último estadio, digamos, de lo que se ha llamado la Reconquista, mal llamado, fue la conquista de Granada. Pues entonces tenemos aquí lo que es el último estadio, en este caso para los reyes católicos, para la reina Isabel y para Fernando, que lo que querían en este momento era unificar todo el territorio, unificar Castilla con Aragón bajo las dos coronas, pero terminar con algunos elementos que estábamos por ahí que no les hacían demasiada gracia. El primero de todos ellos era, y por una cuestión religiosa y por muchas otras cuestiones, acabar con Granada, que efectivamente acaban. Pero cuando terminan con Granada tienen un problema, es que les sigue quedando, y vais a perdonar, el grano en su susodicha parte, que es Navarra, y que somos los navarros. El problema que había con Navarra es que estábamos, primero, en la órbita francesa desde el punto de vista de la monarquía navarra, con grandes influencias francesas, y por otra parte estamos en el punto más fácil
de cruzar los Pirineos. Otros puntos de los Pirineos son tremendamente complicados desde el punto de vista militar, pero sin embargo el paso en el que está ubicado Navarra es el más sencillo para poder cruzar cualquier ejército francés o cualquier ejército de cualquier sitio. Como sabéis, en esa época nosotros, el territorio navarro se formaba parte, lo que hoy incluimos como Baja Navarra, antiguamente era lo que se llamaba la Merindad de Ultrapuertos, es decir, no había una distinción, y entonces el último elemento que le quedaba a la monarquía castellana por eliminar era el Reino de Navarra, como así hizo entre 1512 y 1521. Este era el contexto, pero ¿cómo traducimos ese contexto para los bermeanos o para los vizcaínos que van en la vuelta al mundo? Pues lo traducimos de una manera muy sencilla. Hasta hace muy poco, cualquier persona que había nacido, por ejemplo, segundando una familia y que no tenía dinero, podía llegar a adquirir fama, podía llegar a adquirir fortuna, por ejemplo, en todas aquellas batallas que se entablaron con la conquista de Valencia, con la conquista de Granada, etcétera, etcétera. Pero es que cuando ya se acaba de conquistar todo el territorio, tú no tenías ninguna forma de salir de alguna manera de la pobreza. No había una aventura donde pudieras destacar de alguna forma. Y sabéis que en el siglo XVI y en el siglo XV la gente se movía, o la gente que se movió hacia América después, posteriormente, se movieron por dos razones. Una, honor y fama, y otra, oro. Y a veces las dos juntas, pero tenéis que dar cuenta que todavía existía, desde el punto de vista del honor y la fama, existía aquella idea, que la recogemos prácticamente desde la Odisea, y desde la Ilíada, en el caso cuando Aquiles, su madre Tetis, le dice vas a ir a la guerra y vas a adquirir fama, pero no vas a volver, sino luego si te quedas en casa se van a olvidar de ti, pero vas a vivir muchos años, y él decide ir a la guerra. Bien, pues eso estaba muy instaurado en la mentalidad del siglo XV y del siglo XVI. Porque si tú no eras el hijo mayor de la casa, tú no tenías caserío, no tenías absolutamente nada. Entonces la única forma que tenías de salir de la pobreza, y aquí había mucha pobreza, era las armas, fundamentalmente. Y entonces, si todo el territorio castellano ya se había unificado, ¿a dónde ibas? Y de repente aparece América. De repente en 1492 se descubre un nuevo continente y de repente se vuelven a abrir otra vez todas las puertas, y ahí, ese es el contexto, esa es la fiebre del oro en la que los vizcaínos se meten de una manera rápida y sobre todo de una forma protagonista, como vamos a ver ahora, casi como no había sucedido nunca. Además, en Vizcaya, en 1511, por ejemplo, Bilbao crea su propio consulado. El consulado de Bilbao se independiza, por decirlo de una manera, del consulado de Burgos, que era el que mantenía el control sobre los puertos vascos, y empieza a hacer las cosas a su manera. Sí es cierto que el consulado es exclusivamente de Bilbao, pero al final tiene una cierta, digamos, influencia en todo lo que es el territorio de Vizcaya, ¿de acuerdo? Se empieza a crear cartografía, como la que tenemos aquí, que ya todos conocéis, que la habréis visto 1000 veces. Se empiezan a crear cartografías, rutas de navegación, cada vez los barcos son más potentes, es decir, empieza a haber toda una industria de cara al mar, al contrario de lo que vivimos ahora, que vivimos un poco de espalda al mar. En aquella época era de cara al mar, que propicia que la gente tenga la posibilidad de poder embarcarse, y sobre todo porque hay necesidad de gente que tenga la capacidad para embarcarse. Vamos al durante, ¿de acuerdo? Ya hemos visto un poco los antecedentes, hemos visto que había gente en Sevilla, etc. Bien, vamos a hacer un recuento de la gente que fue a la expedición y que salió de aquí de Vizcaya. Tenemos 33 vascos, o vizcaínos, entendiéndolo como el proceso amplio, 7 son procedentes de Bermeo, y eso lo vamos a ver ahora, porque eso es absolutamente excepcional, y 21 son procedentes en total de Vizcaya, incluyendo los bermeanos. Esto que parece algo también, bueno, una simple cuenta, veremos a ver que luego tiene su importancia, Aquí vemos un poco la distribución de dónde procedían cada uno de ellos. Nos damos cuenta que de Vizcaya tenemos la mayor parte de ellos, de Guipúzcoa sí tenemos una gran cantidad, tenemos algunos también de Navarra y tenemos alguno de Lapurdi. El de Lapurdi no lo tenemos claro. El otro día me dijo además Rafa Zulaika, que está investigando, y que probablemente este de Lapurdi, que lo veremos después, que creíamos que era de Ezpeleta, en realidad sea de una familia bajo Navarra, es decir, que sea una familia de la antigua Merindad de Ultrapuertos, que se trasladaron a Lapurdi. Pero bueno, en cualquier caso, de lo que hoy consideraríamos Iparralde. Lo que sí es importante que veáis es de dónde es la procedencia de la gente. Si os fijáis, no son todos de la costa. Esa es otra de las equivocaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente pasa hambre en todos los sitios. Le dice, hombre, esto no era para tanto, aquí cómo íbamos a pasar tanta hambre. Recordad simplemente cualquiera de los platos gastronómicos que os venga a la cabeza de la gastronomía vasca actual. Va a haber uno o varios componentes fundamentales que no existían en esa época porque todavía no había llegado de América. ¿Qué se comía aquí? Pues se comía lo que se podía. Y a bordo de un barco, como veréis en la exposición, pues llegaba un momento que no se comía tan bien, pero comías 3 veces al día. Y tenías ropa.
y tenías vino, algo que aquí prácticamente era impensable que te lo pudieses pagar. Es decir, había una serie de connotaciones que te implicaban a ir a la aventura. ¿De acuerdo? Luego, como ves, pues voy a leer este texto rápidamente. El ansia de la aventura, la predisposición de los marinos a ver el mundo y sobre todo los elevados sueldos, y esto es importante que lo veamos, de los cuales se cobraba parte por adelantado de ese sueldo. Un simple paje cobraba mensualmente 500 maravedíes, que sería el equivalente a unos 500 euros de ahora. Vamos a hacer la paridad, o sea, euro por maravedí, más o menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, serían un simple paje, como decimos, 500 maravedíes, el equivalente a 500 euros actuales, y un marinero 1.200, de los cuales recibían 4 meses por adelantado. Además, tenían derecho a la quintalada, que consistía en poder traer consigo, dependiendo de su puesto, varios quintales de especias con un valor en el mercado de unos 16.200 euros por quintal. Un quintal eran 46 kilos de especias. Y tú tenías la posibilidad de traerte eso, de alguna manera, dependiendo de tu puesto, podías traer más o menos quintales, y el precio era astronómico. La esperanza de fortuna y de riqueza animaba a muchos a dejar esposas e hijos en tierra para navegar hacia lo desconocido. Fijaos, tu esposa y tus hijos contigo se estaban muriendo de hambre en casa, pero de repente tú te ibas a una expedición en que aquí estabas dejando directamente, muy probablemente, un marinero normal estaba dejando el equivalente a lo que hoy podrían ser 6.000 euros. Algo que en aquella época además no tenían el poder adquisitivo de ahora, sino muchísimo, inmensamente más. Es decir, pasabas de solucionar el problema a tu familia antes y encima si volvías después, porque volvías absolutamente rico, como veréis después. Entonces, hombre, esto no era voy a buscar oro a ver si encuentro una pepita. No, es que tengo el 50% de probabilidades de volver rico. De hecho, los que volvieron ricos. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el tema era muy importante en ese momento. Bien, vamos a ver cómo funcionó básicamente la vuelta al mundo. ¿De acuerdo? Bueno, se me olvidaba una cosilla que os quería comentar de antes, para estar en contexto también. El clavo, por ejemplo, que fue la especia fundamental que se trajo en la expedición, para que veáis hasta qué punto la corona española y la portuguesa estaban interesadas en mantener ese monopolio, el clavo se compraba a 1 euro el kilo en las Molucas y aquí se vendía a 365 maravedís, a 365 euros. Os podéis fijar la proporción astronómica de las ganancias. De hecho, la expedición, cuando llegó la nao Victoria a Sevilla, solamente con el clavo que trajeron a bordo, pagaron toda la expedición completa y encima tuvieron ganancias la corona. O sea, es que era absolutamente increíble. Bueno, como sabéis, la expedición parte el 20 de agosto de 1519 y regresa, los que regresaron a bordo de la nao Victoria, aunque otros vinieron también en la San Antonio, que fue una nave que desertó, y volvieron el 1 de septiembre de 1522. Hay 2 puntos clave que tenemos que entender desde el punto de vista vasco, que son, primero, el motín de San Julián de 1520. Si no lo habéis oído hablar, hay un momento en que los castellanos se enfrentan a los portugueses, porque había las tiranteces normales, y en San Julián, que sería una zona de la Patagonia Argentina ahora, hay un motín en que los castellanos se rebelan. Bien, en ese motín están todos los vascos, todos. Probablemente abanderados ¿por quién? Probablemente abanderados por el Cano. Como Pigafetta no fue muy... De hecho, ahora creo que hay dudas de si el cronista Pigafetta verdaderamente escribió la crónica que tenemos ahora o hay una crónica más completa de ello, pero en principio la crónica que tenemos ahora, la que ha sido pública durante todos estos años, los vascos no aparecen por ningún lado, es decir, no nombran ni al Cano. Pero bueno, el caso es que los vascos se meten dentro del follón, dentro del motín. Sabéis que en la mar el peor crimen es el motín, por encima de cualquier otra cosa, y son condenados a muerte. Pero sin embargo Magallanes los perdona. ¿Por qué los perdona? Por lo que vamos a ver ahora. Porque sus puestos eran claves a bordo de la expedición. No se podía permitir cargarse a 40 marineros vascos y quedarse con una expedición en la que mucha gente estaba ahí casi de manera impostada, ¿vale? Ese es uno de los puntos clave, y el otro punto clave es en el momento en el que Magallanes muere, poco tiempo después hay que regresar, y entonces el Cano, después de una serie de vicisitudes, al final toma el mando de la expedición y por lo tanto vuelve. Con lo cual los vascos vuelven a coger, o los vizcaínos vuelven a coger de alguna manera ese papel preferencial, ¿no? Bien, vamos a ver qué oficios tenían los vizcaínos y nos vamos a apoyar en un señor que le vais a ver en la expedición, pero que os lo presento rápidamente, que es Christopher Weiss. No voy a tratar mucho sobre él. Esta imagen que aparece en una caricatura, no es una caricatura, se la hizo él, es un autorretrato. Este hombre era un alemán, nació en Estrasburgo y vivió de 1498 hasta 1559, pero por casualidad durante los años 1528 y 1529, es decir, inmediatamente después de la expedición, viajó por toda la península ibérica. Pero es que además viajó por toda la península ibérica, pero particularmente por la zona nuestra. ¿Por qué? Porque escribió un libro que se llama el Trachtentanzubund en alemán, en el que hay un montón de láminas preciosas
que tenemos aquí en el museo puestas y que además hay una edición facsimilar también en el museo, en el que describió todos los vestidos y la forma de vestir tanto de mujeres como de hombres y los oficios que él había visto en la península ibérica. Pero por puñetera casualidad, todas esas gentes que pone, la mayor parte de ellos dice que son vizcaínos, navarros, vascos, etcétera. Es decir, tenemos la posibilidad de descubrir cómo vestían, qué oficios tenían, cómo trabajaban, etcétera, etcétera. Para los que digan, bueno, pues eso ya lo sabemos, lo hemos visto en las películas. No, a ver, que veas a gente muy bien ambientada en una película sobre por ejemplo, la jornada de Inglaterra de Felipe II, no significa que en 1516 vistieran de la misma manera. Bueno, yo os recuerdo que en los años 80 llevábamos pantalones de campana y en los años 70, pero no íbamos vestidos como vestían a principios del siglo de época victoriana, y más o menos es la diferencia de tiempo, es decir, el vestido, las formas de vestir y todo cambian muchísimo. Fundamentalmente en la Armada los máximos cargos eran capitanes, maestros y pilotos, pero eran muy diferentes los tres. Los capitanes no es el concepto de capitanes que tenemos en la actualidad. Un capitán antiguamente generalmente era un cargo político puesto por el rey para vigilar que la Armada funcionara bien, o un cargo militar que estaba ahí para cuando luego hubiera un asalto. Quien verdaderamente tenía el mando del barco desde un punto de vista marítimo, como hoy lo consideramos, era el maestre. ¿De acuerdo? El maestre y el piloto es el que hacía la navegación astronómica. Pero, sin embargo, pilotos y maestres, ambos, provenían, y esto es muy importante, muy, pero que muy importante cuando hablamos de los vascos, todos provenían se habían ido formando de una manera gradual, a través del tiempo, desde que eran muy jovencitos, desde que tenían 12 años entraban como pajes en los barcos, porque todavía no existían las escuelas de náutica, como luego existieron con el consulado de Bilbao a mediados finales del 16. Entonces, si tú querías llegar a maestre de un barco, tenías que entrar como paje con 12 años, ir aprendiendo el oficio hasta que llegabas a piloto. Cuando llegabas a piloto, ibas a la casa de contratación de Sevilla y entonces te examinabas como piloto. Era un examen que era libre, lo que hoy consideraríamos por libre. Sacabas el examen y entonces ya podías pasar, entre comillas, al siguiente escalafón, que es lo que llamaríamos los oficiales. Para que os hagáis una idea, el sueldo mensual, por ejemplo, de un piloto eran 2.500 maravedís. Ya estáis traduciendo a euros, ¿verdad? El sueldo, por ejemplo, de un maestre, que como podía ser el cano, eran 3.000 maravedís. Es decir, es un dineral para la época. Y como digo, con dinero recibido antes y además con las quintaladas. Bien, el contramaestre, y ahora sí que la imagen corresponde a este. Ese es uno de los dibujos que nos hizo este señor alemán, y el contramaestre ahí le ves con los elementos de su oficio, que son, en este caso, el silbato. El contramaestre, ¿qué hace a bordo de un barco? Esto sí que no ha variado mucho. Lo que hace es de puente entre las órdenes de los oficiales y la marinería. Y el contramaestre es el que ordena, es como, por decirlo de una manera, el capataz, el que da todas las órdenes en el barco, dice cuándo hay que bajar las velas, cuándo hay que subirlas, quién va aquí, quién va allá, el que ordena las guardias, etcétera, etcétera. Digamos que es una especie, pues eso, sí, de capataz o si queréis, un marinero muy, muy, muy especializado. De hecho, es justo cuando ya eras marinero y llevabas años ahí, pasabas con suerte a ser contramaestre. ¿Quién era contramaestre de nuestros conocidos? Acurio. ¿Vale? Bien, según toda la historiografía, todos estos puestos habían sido poco menos que estancos y consideraban que, bueno, Acurio era un hombre que sí, que habría sido pescador y ya está. Luego veremos que no, ¿de acuerdo? Incluso veremos que los marineros tampoco, que no. Bien, marineros, grumetes y pajes. Solamente 3 apuntes, para que vayamos rápidos a hablar de la gente. Bien, por ejemplo, tenemos el caso de Pedro de Ichendarza y Juan de Zubileta, que fueron pajes. Fueron los únicos pajes del País Vasco, los únicos pajes vizcaínos, y además ambos consiguieron dar la vuelta al mundo, y su sueldo fueron de 40 maravedíes mensuales. Fijaos, un chaval de 12 años con 500 euros al mes, y además mantenido y todo, y da la vuelta al mundo, más la quintalada. No lo olvidéis, la quintalada a veces sacaban hasta el doble de su sueldo, ¿de acuerdo? Bien, luego la cantidad de grumetes vascos fue realmente notable. Tenemos a Pedro de Mugertegui, Martín de Insaurraga, Martín de Aguirre, Juan Genovés, Juanico Sanfeliz, es decir, ya lo que eran grumetes, que sería el equivalente ahora a un cho, a un aprendiz, había muchos de ellos, ¿de acuerdo? Los grumetes, en definitiva, se encargaban de hacer prácticamente las tareas básicas de la marinería, así como los pajes eran casi como una especie de sirvientes, pero se ocupaban de una parte muy importante, y era de dar la vuelta a la ampolleta, como veréis arriba. La ampolleta es el reloj de arena que marca las horas a bordo del barco y marca las guardias. Entonces, siempre que daban la vuelta a la ampolleta tenían que recitar una oración. Más que por recitar la oración, porque fuera muy esto, era para que el contramaestre supiera que no se había dormido, ¿vale? Pero bueno, en fin, tenían digamos, su pequeña parcela de trabajo y sobre todo de responsabilidad a bordo para aprender,
También se encargaban de servir a los oficiales, etcétera, etcétera. Luego, los grumetes, como digo, ya eran otra categoría. El grumete ya llegabas y te mantenías más o menos ahí hasta los 18 o 20 años y ya estabas aprendiendo el oficio de los marineros. Y luego tenemos a los marineros, que en la expedición los hubo muy buenos, que, por ejemplo, tenemos Domingo de Barrutia, Juan de Aguirre, Sebastián de Olate, Pedro de Laredo, o sea, es decir, hay muchos de ellos que cobraban más o menos unos 1.200 maravedís al mes. Un marinero en aquella época sería el equivalente, por ejemplo, a un oficial de primera, o sea, un obrero muy especial o un maestro industrial que podríamos tener en una fábrica. Es decir, ojo, no un marinero no era un marinero cualquiera, el concepto de marinero de ahora, no, era un marinero que además debían saber incluso echar el punto, lo que se llamaba echar el punto en una carta náutica. Es decir, tenían que saber ya cómo utilizar cartas náuticas y eran marineros, ni eran pilotos, ni contramaestres, ni nada de eso, ¿no? Bien, vamos a Curio y Elcano. Ya hemos hablado más o menos de los oficios. Hubo otros oficios a bordo, pero bueno, fueron oficios, por ejemplo, pues barberos, despenseros, etcétera. Pero fijaos simplemente, y esto la gente no lo sabe, un despensero tenía que saber leer y escribir, porque tenía que llevar las cuentas de la despensa del barco. Y era lo que, ahí se llevaba un libro que se llama el libro de sobordo, en el que se apunta absolutamente todo lo que había en la despensa. En el siglo XVI y en el momento que nosotros estamos, la cocina de a bordo no era la cocina como la entendemos en el resto de la navegación que hemos visto en las películas. No había un cocinero, había un despensero que repartía la comida y luego cada uno se la hacía como podía, salvo a los oficiales que se las hacían los grumetes y tal. Con lo cual había que llevar un control muy estricto de los víveres. Entonces ya se te supone una cierta educación, porque ojo, en este momento del siglo XVI no existían escuelas como las conocemos hoy en día. Como mucho había algún ayuntamiento, empezaba algún ayuntamiento a contratar los servicios de un maestro público que les enseñaba a leer y a escribir de una manera muy básica. O sea, el hecho de que supieras leer y escribir significaba muy probablemente que provinieses de una familia que tuviera un cierto grado de poder económico o de educación. Vamos a dos de los protagonistas principales, que en este caso serían el maestro y el contramaestre. Por una parte, Juan de Acurio, para los que no los conozcáis me voy a centrar más en él que en Elcano, que de Elcano conocemos mucho. Bueno, Juan de Acurio era natural de Bermeo, hijo de Juan Pérez de Acurio y de Marina de Berriz, y comienza el viaje como contramaestre de la Concepción. Una vez que Elcano toma el mando de la expedición, Acurio pasa a la Victoria manteniendo su oficio de contramaestre, hombre de confianza de Elcano, con quien incluso intercambia poderes legales sobre sus bienes en caso de fatalidad, sirvió de lazo de unión y conexión entre el guipuzcoano y los vizcaínos de la expedición, especialmente sus paisanos de Bermeo. Poco conocemos de su intervención durante el viaje, pero se puede deducir que como contramaestre de las dos naos tuvo que ser un hombre de gran habilidad y profesionalidad para mantener unida la tripulación tanto en el aciago cruce del Pacífico como en el regreso a Europa en condiciones de extrema penuria y acosados por el cansancio y las enfermedades. A su regreso es recibido por el rey en Valladolid y sabemos de él de nuevo en las declaraciones realizadas. Bien, tenemos una pequeña sorpresa hoy al final, que además es una sorpresa que la hemos tenido, que ha sido sorpresa hasta para nosotros esta mañana, y es una gran sorpresa, lo puedo asegurar, por lo menos desde nuestro punto de vista, que sentimos emoción por estas cosas y esperamos transmitirlas, pero es una gran sorpresa, de verdad. O sea que, en fin, pero la dejo para luego. Como digo, Acurio, nuestro personaje fundamental, el que había retratado Mary Mitchell, contramaestre, es decir, capataz a bordo del barco, pero con una capacidad importante, muy importante, en la cohesión de los vascos. Os parecerá una tontería, pero el idioma cohesiona. Yo no hablo más euskera, dentro de mi euskera pobre, no hablo más euskera que cuando viajo, que suelo trabajar en Islandia, cuando me encuentro con vascos en Islandia. Es paradójico, pero en ese momento me sale el euskera hasta por las patas. En fin, porque vivo en un entorno en el que no se habla generalmente, ojalá estuviera en Bermeo, y sin embargo ahí hablo mucho. Bien, eso cohesiona, el idioma cohesiona, y probablemente cohesionó en las naos a la hora de tener confianza. Simplemente acordaos, ¿os acordáis de la novela, por ejemplo, de Las inquietudes de Santi Andía de Pío Baroja, que cuando hablaba del capitán Zaldumbide, hablaba de las tripulaciones, de cómo cuando llega uno de ellos le dice, bueno, tú eres vasco, pues entonces no sé qué, entonces perfecto, y hablan en euskera entre ellos, porque eso cohesiona la procedencia, son tus paisanos, ¿de acuerdo? Y a bordo de las naves eso era muy importante. Y el contramaestre, que es el que trata con la marinería, ahí es una pieza que es una bisagra, prácticamente una pieza clave. Juan Sebastián Elcano, yo creo que todos lo conocéis, tenemos información más que de sobra sobre él y ya sabemos un poquito. Yo no me voy a centrar en él, a pesar de considerarle también, entre comillas, vizcaíno. Bien, vamos a hablar de los 7 de Bermeo y esta es la clave fundamental por la que hoy estamos aquí, por lo menos bajo mi punto de vista.
¿Por qué para mí es importante que sean 7 de Bermeo? Porque no pasa con ninguna otra población. Son 7 personas que salen de Bermeo y que van a hacer lo mismo, y además 7 personas con oficios diferentes, incluso alguno de ellos probablemente fuera, además lo de 7 de Bermeo lo he puesto a propósito, porque suena a película de robos o a película de vaqueros, ¿no? Bien, salen, como digo, 7 personas de aquí a hacer un viaje absolutamente temerario a un lugar donde no se sabía absolutamente nada. Probablemente mucha de esa gente estaba navegando aquí única y exclusivamente de forma, pues haciendo navegación de cabotaje, etcétera. Nunca se había adentrado quizás en alta mar, o sí, porque no lo sabemos. Pero el hecho es que salen 7 de aquí y eso es verdaderamente excepcional. No se da con ninguna de las otras procedencias. ¿Qué había pasado? Que Juan de Acurio ya estaba en Sevilla, y muy probablemente en el momento en que se crea la Armada, él lo que hace es que por alguna razón o volverá aquí o llamará a su gente o lo que fuere, y entonces lo que hace es que de alguna manera trae la noticia de que se va a hacer esa Armada, de que va a haber riqueza, etcétera, y esto casi nos lo podemos imaginar como una conversación de taberna. Joder, ¿a dónde vamos a hacer esto y se va a cobrar no sé qué? Ah, pues yo también me apunto, pues no sé qué, pues yo meto no sé cuántos, pero esto tal. Yo creo que fue como una auténtica efervescencia, teniendo en cuenta que probablemente en Bermeo la población que hubiera en 1519 rondaría las 2.000 personas. Y de aquí salen 7, que son 7 familias, que es bastante, ¿de acuerdo? Vamos a enumerarlos porque son en los que más voy a centrar. Bueno, tenemos a Juan de Aguirre, marinero de la Concepción. Es muy probable que fuese cuñado de Acurio, puesto que estaba casado con María Ochoa de Acurio, y murió de escorbuto el 13 de octubre de 1522. Como sabéis, el escorbuto fue uno de los grandes problemas. Ya en otro momento, si venís a una visita guiada, os detallaré un poquito más, ¿eh? Luego tenemos a Antonio de Basozábal, calafate de la Concepción. Fijaos, ya estamos hablando de puestos clave, ¿eh? Calafate de la Concepción y contramaestre de la Trinidad. En el intento de regreso de la Trinidad junto a la Victoria, fue apresado por los portugueses y retenido en las Molucas por sus conocimientos como calafate. No fue liberado como el resto de sus compañeros y nunca más se supo de él. Hay 2 puestos claves en un barco, que son el carpintero y el calafate. Son el equivalente, bueno, para que os hagáis la idea, una nao del siglo XVI de 1519, un barco de este estilo, era el equivalente a una nave espacial ahora, porque era el espacio por descubrir y la máxima tecnología se aplicaba a estos barcos, ¿de acuerdo? Los máximos conocimientos técnicos. Y en este caso, los calafates y los carpinteros, que eran los encargados de mantener el barco en condiciones entero y unido y funcionando, serían el equivalente a los ingenieros aeroespaciales que están manteniendo las naves espaciales. Es decir, estos se encargaban de que el barco no tuviera ningún problema, de que no hiciera agua, de calafatear en todo momento, de revisar las bombas, de que todo estuviera perfecto para que el barco funcionara. Es decir, puestos claves, como para que Magallanes los ajusticie. ¿Veis? Bien, Pedro de Santúa o Saitúa, depende de las fuentes son muy variables en cuanto a la manera de escribirlo. Carpintero de la San Antonio, es el único de Bermeo que no embarcó junto a sus paisanos en la Concepción, puesto que ya tenía carpintero. Probablemente no embarcó con sus compañeros de casualidad, pero si no también hubiera ido con sus compañeros. Voluntario o involuntariamente regresó a la península cuando la San Antonio desertó en 1520, sin llegar ni siquiera a ver el Océano Pacífico. Es decir, la San Antonio desertó cuando estaban en la zona de lo que hoy sería Argentina, y volvieron a la península, y estos no pasaron al Océano Pacífico, y él se libró probablemente de una muerte fácil, pero bueno, se vino sin dinero porque habían desertado. Luego, Martín de Isaurraga, apodado el Vizcaíno, grumete de la Concepción, primero y de la Trinidad, falleció de escorbuto en el Atlántico a poco de completar el viaje. Pedro de Magurtegui, apodado Perucho de Bermeo, grumete de la Concepción, hijo de Martín de Monterusa y de María de Magurtegui, falleció de muerte súbita en el Pacífico. Pedro de Chindarza, grumete de la Concepción junto a Curio, el segundo bermeano en dar la vuelta al mundo. Sin embargo, no lo hizo a bordo de la Victoria, puesto que fue arrestado en Cabo Verde por los portugueses y completó su circunnavegación al ser puesto en libertad y llegar a casa. Os explico, cuando llega la Victoria bajo el mando del Cano, cuando ya empieza a subir el Atlántico para regresar a la península, venían destrozados, o sea, venían sin víveres, porque habían estado evitando a los portugueses, no podían acercarse a tierra sin víveres, otra vez con escorbuto, con una cantidad de enfermos a bordo tremendo. Entonces, ya en un acto de desesperación suprema, no puede más, y el Cano da orden de parar en Cabo Verde, que estaba bajo dominio portugués, obviamente, aún arriesgándose a que le arrestaran, e intentar hacer aguada e intentar coger algo, porque necesitaban comida y agua. Efectivamente, hay unos cuantos de los marineros que son detenidos por los portugueses. Vuelven al final a la península 2 meses después, cuando les ponen en libertad, pero vuelven en barco, con lo cual, han dado la vuelta al mundo, ¿o no? No en la Victoria, pero han dado la vuelta al mundo, efectivamente. Lo que pasa es que vuelven después. Y son
Algunos de ellos son los seis vizcaínos que al final consiguen dar la vuelta al mundo, bien en la Victoria o bien en este caso, ¿no? Bien, bueno, pues estos son los 7 que salen de aquí de Bermeo. Obviamente se conocían todos. Iban a un tema común. Es casi como ir, como digo yo, a la fiebre del oro en California. Pues igual. O sea, al final es una cosa, o como cuando, ya sé que no es muy querido, pero yo me acuerdo que había épocas en las que, por ejemplo, en los pueblos cercanos a Le Muniz, cuando hizo la central nuclear, iba todo el mundo a trabajar al principio cuando se empezó a crear la nuclear, porque no se sabía realmente cómo iba a ser el tema. O otro tipo de fábricas en las que se va y dice, oye, que es que ha salido trabajo en tal sitio. Bueno, pues así funcionaba el asunto en aquella época, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de Vizcaya, y vamos a ir un poquito detallándolo para que así llegamos a una parte que me interesa comentaros. A nivel de detalle de Vizcaya los tenemos de todas las procedencias. Vamos a ir un poco más rápido. Por ejemplo, Juan Ortiz de Gopegui, vemos a Pedro de Bilbao, todos ellos, fijaos, Juan Ortiz de Gopegui, despensero de la San Antonio, también sabiendo leer y escribir. Pedro de Bilbao, calafate de la San Antonio, probablemente, y según nos aparece en todos los libros de navegación de la época, hasta carpinteros y calafates tenían que tener ciertos conocimientos de navegación astronómica. Todo el mundo a bordo tenía que saber, en un momento dado, por lo menos mantener el rumbo de la embarcación. Era vital que todos lo supieran. No como ahora, por ejemplo, cuando vamos en un coche que nos desentendemos y podemos estar todos sin carne, menos el que conduce. Es decir, todos tenían que saber qué hacer para salvar la vida en un momento dado, porque era absolutamente crucial. ¿De acuerdo? Bien. Sebastián de Olarte, marinero de la San Antonio, obviamente de los que volvieron, o sea, los que volvieron desertando, Juan de Menchaca, Juan de Arratia, luego tenemos a Echote de Erandio. Juan de Arratia fue un grumete de la Victoria que embarcó con alrededor de 15 años más o menos, culminó la vuelta al mundo en Sevilla junto a Elcano y a Curio, y entre quintaladas, fijaos, para que os hagáis a la idea del sueldo, entre quintaladas y sueldo recibió 64.521 maravedís. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Fijaos, estamos hablando siglo XVI, el equivalente a 65.000 euros. Os podéis imaginar, probablemente eso le hubiera tranquilamente solucionado la vida para siempre en aquella época. Sin embargo, luego tendremos una pequeña noticia de él, que es la que vamos a ver luego. Bien, voy a terminar con él, porque es uno de los que me interesaba comentaros. En 1525 volvió a embarcar como marinero en la carabela San Lesmes de la expedición de Loaiza, que se perdió para siempre en el Pacífico. Había ganado todo ese dinero que había ganado en 1522. 3 años después se rola en la expedición de Loaiza, desaparece en el Pacífico y no volvemos a saber nada de él. Fijaos lo que son las cosas. O sea que veremos luego después un poquito cómo funciona. Al principio no sabíamos exactamente si podía ser él, porque tenemos un problema con los nombres. Y esto es algo que os quería comentar. Tenemos un problema con los nombres porque a veces en la documentación que nos encontramos en el archivo nunca llegamos a tener la seguridad de que esos nombres sean realmente los protagonistas que nosotros queremos encontrar. Porque evidentemente si nosotros empezamos a echar hacia atrás hay mucha gente, y mucha gente con un apellido que puede ser común. Entonces, una de dos, o tenemos algún dato más que nos justifique que ese nombre es el adecuado. Por eso no teníamos claro, lo suponíamos, era una hipótesis, otros han hecho afirmaciones, pero era una hipótesis, que Juan de Arratia efectivamente fuera el Juan de Arratia que había estado en la primera expedición y que fue el que estaba en la expedición de Loaiza. Era solamente una hipótesis, porque solamente se sabía su nombre, nada más, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos Ochote de Erandio, grumete también de la Victoria, que murió en la isla de La Gada en 1521. Tenemos gente de Baquio, por ejemplo, un calafate de Baquio. Hay que recordar que Baquio en aquella época muy probablemente era parte de Bermeo, una parte importante de Baquio, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que es la zona de la playa, la gente marinera. Sí, eso es. La gente marinera era de Bermeo, pertenecía a Bermeo y se consideraba como una especie de barrio, por decirlo de una manera. Y lo que es la gente que era rural era lo que sería Baquio. O sea que, bien, tenemos también gente de Baracaldo como Juan de Zubilleta. Juan de Zubilleta era un chaval que volvió también con Elcano y llegó a Sevilla. Y Juan de Zubilleta, por ejemplo, tiene todavía en Baracaldo su torre. Hay una casa-torre originaria de su familia. El chaval sabía leer, escribir y todo. O sea, y sin embargo embarcó como paje, para que veáis que tenían ya a veces cierta educación. Bien, luego tenemos Martín de Aguirre, grumete de la San Antonio, en fin, Portugalete, Munguía, Somorrostro. Ya veis que son a veces poblaciones del interior, pero como digo, la gente acudía al mar a veces como única salida para eliminar la pobreza o para intentar por lo menos tener una vida más digna de la que tenían en el pueblo, ¿no? Galdácano, Lequeitio, Durango, es decir, tenemos una serie de poblaciones importantes. Si nos vamos
a Guipúzcoa, Nafarroa y Iparralde, es decir, si ya ampliamos un poco más a todo lo que sería el escenario vasco, considerando los datos como vizcaínos, tenemos por una parte Guipúzcoa, Domingo de Yarza, Martín de Gárate, Joanes de Segarra, Lorenzo de Iruña. Luego tenemos también a Pedro de Tolosa, Joanes de Irún, Martín Barrena en Guipúzcoa, y ya si nos vamos a Navarra, curioso, porque tenéis que tener en cuenta que esta expedición parte en 1519 a 1521. Por lo tanto, tenemos una situación en que técnicamente Castilla está en guerra contra Navarra, por lo menos oficialmente, aunque los beamonteses al principio dijeron que aquello era una guerra civil, de guerra civil tenía bastante poco. Y sin embargo tenemos a 3 navarros, a Diego de Peralta, y además de Peralta del Sur, mis sogros de Peralta, y bastante rarito es, con lo cual este tenía que ser parecido. Luego Lope Navarro y Juan Navarro. Y sin embargo además también Marinero y Grumete, es decir, con un cierto grado de experiencia, ¿de acuerdo? Y sin embargo estaban ahí, en esa situación. Y luego tenemos a un personaje que solamente sabemos su nombre, que es León de Ezpeleta, que era el que yo aludí antes, que podría ser probablemente o de Lapurdi o de la Merindad de Ultrapuertos. Y otro día Rafael Zulaika, que es de la Fundación Elcano, me dijo que él estaba siguiendo un poco su rastro y él creía que podía ser probablemente de Baja Navarra, y que era una de las familias que, bueno, que en un momento dado se mueven a Lapurdi, etcétera, y que probablemente sería de allí. Pero bueno, en cualquier caso, de Iparralde. Ya veréis que el panorama es muy variopinto. Este hombre no volvió y fue asesinado por los indios en Cebú. En fin, no sé, los escribanos, pues bueno. En cualquier caso, como digo, todos los que estáis aquí, los que se ven aquí, eran profesionales. Me podéis decir, hombre, es que todos los que iban en la Armada eran profesionales. Sí, pero eran gente que, como veremos después, avanzan en puestos que nos parecerían que serían inverosímiles, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver dentro de muy poquito además. Bien, ¿qué pasó después? Y con esto ya vamos entrando en la recta final. Nos encontramos un legajo, obviamente en el Archivo General de Indias, en el que dice textualmente, y nos habla de Juan de Arratia, ¿de acuerdo? Dice, Juan de Arratia, que vino del Maluco, o sea, que vino de las Molucas. Ahora ya sabemos que Juan de Arratia efectivamente es el Juan de Arratia que creíamos, que es justo lo que os había hablado antes. Por 2 meses estuvo malo, o sea, estuvo enfermo, y por carta de Cristóbal de Haro, se le envió una carta, Cristóbal de Haro le envió una carta para que volviese en la Armada. Este legajo hace referencia a la expedición de Loaysa, de 1526. Es decir, se le envía una carta, obviamente, para que se embarque en esa expedición y vaya en esa expedición, y efectivamente va a esa expedición, embarca en las Sanlesmes y ya jamás se vuelve a saber en la historia de él. ¿De acuerdo? Fijaos, como simplemente a veces, ¿cuánto llevamos hablando de la vuelta al mundo? ¿Qué llevamos? ¿A 2 años? Ahora con el tema, porque ya sabéis que, bueno, de vez en cuando todo este tipo de acontecimientos son como serpientes de verano. No nos ocupamos de la vuelta al mundo para nada hasta el momento en el que ya aparecen las fechas, todos nos ponemos nerviosos, empezamos a investigar y tal. Pero si repasamos todo lo que es la historiografía, por ejemplo, del siglo XIX, todo este tipo de cosas no se habían encontrado y estaban también disponibles. Ha habido muy buenos autores que han hecho muy buenas cosas, pero ahora hay más posibilidades. ¿Por qué? No porque los historiadores anteriores o los investigadores fueran mejores o peores, sino porque ahora somos más. Y 200 pares de ojos ven bastante más que 4 pares de ojos. Es tan simple como todo eso. Y a veces llegas a cosas importantes. Bien, seguimos el siguiente. En este caso, una investigación mía en la que me echó una mano González Embellín, al que le agradezco muchísimo toda la información que me ha proporcionado. Y fijaos la diferencia. Yo me encuentro una alusión a un Juan de Acurio, además la tengo aquí, tengo el papel, un papel de unos cuantos. Os he traído solamente un a modo de ejemplo, que tengo Juan de Acurio, Martín de Insaurraga, Juan de Génova, Juan de Santelices. Todos los vizcaínos he intentado seguirles el rastro donde en aquellos archivos que hemos conservado de una manera o de otra y que además están publicados, con lo cual tenemos un acceso directo, bien informático o bien porque los libros están físicamente. Entonces yo me encuentro con una referencia del 13 de enero de 1509 de Bilbao, en el que en las ordenanzas, como viene abajo, que me han tenido justo la grafía original, en las ordenanzas del concejo que se mandan pregonar, perdón, que no quiero enseñar eso, en las ordenanzas del concejo, como digo, que se mandan pregonar, aparece como testigo. Y dice, fueron presentes por testigo que lo vieron y oyeron pregonar Martín de Sáez de Orúe, Juan de Acurio, López García de Rivas. Y dices, ya está, Juan de Acurio, bien, lo he encontrado. ¿Y si no es Juan de Acurio? ¿Quién me dice a mí que sea realmente? Además en Bilbao. Luego estamos hablando de 1509. Y Juan de Acurio cuando se embarca es en 1519. O sea, son 10 años después. Y se embarca muy joven además.
Con lo cual, ¿qué hace tan joven aquí de testigo para las ordenanzas? Esto no cuadra. ¿Sería su padre? Le comentaba antes a Ingeru. ¿Sería un familiar? Es cierto que el apellido Acurio no es un apellido que se dé por todos los sitios. Igual hay una serie de apellidos aquí que aparecen en la historia de la Vuelta al Mundo y en otras expediciones, que la verdad es que yo no sé si luego se han perdido con el tiempo o lo que fuere, en fin, pero sí que es cierto que son apellidos que casi, si no pertenecen a la misma familia, es primos hermanos, ¿vale? Con lo cual muy probablemente sea un familiar, pero no tenemos la seguridad. ¿Por qué no tenemos la seguridad? Porque no hay un dato adicional. Lo mismo que nos ha pasado con el anterior. Si no tenemos una anotación que diga, sí, pero este fue el que luego se embarcó en no sé qué, no sabemos nada, por mucho que queramos. Podemos elucubrar, nos podemos probar la medalla y decir, hemos encontrado a Juan de Acurio en 1509. Bien, bueno, te estás tirando el largo, pero no estás haciendo ciencia. Eso no es historia, no puedes aseverar. Puedes hacer una hipótesis, pero nada más. Y sin embargo, hoy ahora nos vamos a encontrar con un dato absolutamente importante. Esto, aunque no os lo creáis, pero os aseguro que es absolutamente cierto, y aquí está Ingeru que lo puede corroborar. Hoy mismo por la mañana le envía un mensaje y le digo, adivina lo que acabo de encontrar. En estos grupos en los que al final estamos todos metidos y uno va colgando, oye, acabo de encontrar esto, acabo de encontrar otro, acabo de encontrar no sé qué, no sé cuántos. De repente, uno de los investigadores, que es el mismo del Juan de Arratia, y en este caso efectivamente es Tomás Mazón Serrano, que tiene una página absolutamente maravillosa, que os recomiendo, una página web que es Ruta Elcano, con toda la información que puede haber, es uno de los grandes investigadores de este país sobre la Vuelta al Mundo, encuentra en un legajo, ojo al dato, 31 de mayo de 1538, no en un legajo, en dos, que vamos a ver ahora, una primera alusión que dice que fuiste en la armada de Malucos, de que fue por capitán general Hernando de Magallanes. Y cuando te vas arriba, cuando lo lees en esta parte, te encuentras que el susodicho que fuiste en la armada de los Malucos es Juan de Curio. De Curio. ¿Qué había pasado? ¿Os acordáis de la Victoria que os dije lo importante que es una letra a veces? En otras, cuando hemos hablado de Domingo de Saintúa o Saitúa, no nos importa tanto porque no consideramos que, o sea, no estamos buscando una información que tenga una trascendencia brutal. Es decir, no siempre nos tenemos que fijar en eso, pero a veces una letra puede ser trascendental. Para entender, por ejemplo, de dónde provenía Magallanes y por qué le había puesto el nombre al barco así, por qué le había cambiado de nombre, o en este caso, por un error. Vosotros imaginaos, con todos mis respetos, entiendo que o sois de Bermeo o sois navarros como yo, pero pillad al sevillano de turno en aquella época, en el año 1500 y pico, en el archivo de Indias, que llega y le dice, sí, yo me llamo Juan de Acurio, el otro, ¿cómo? Ah, sí, Curio. Fuera, listo. Y apuntó Curio. Y Curio. ¿Qué pasa? Que ningún investigador hemos buscado por Curio, porque no se nos ha ocurrido. No se nos ha ocurrido que pudiera haber una rata. Y sin embargo, no sé por qué, bueno, él me lo ha contado, pero no, o sea, lo vamos a comentar, pero no vamos a desvelar. Sin embargo, de repente aparece Juan de Curio y, oye, tiene esa anotación adicional que de repente, fijaos, hasta esta mañana no sabíamos absolutamente nada de Juan de Acurio después de que declaró en Valladolid ante el rey. No volvíamos a saber absolutamente nada más de su vida, ni qué había sido de él. Pero esperaos y agarraos al dato, porque en el siguiente legajo que aparece, importantísimo, lo que nos dice en ese legajo es que la corona le da la tenencia de una de las fortalezas de las islas de Poniente del Mar del Sur, porque además os lo voy a leer porque tengo aquí la información, que me he traído la chuleta, lo tengo, y la información es la siguiente, os la voy a ir a leer directamente. Él acompaña a Pedro de Alvarado, que en ese momento era gobernador de Guatemala, que es el que tenía la zona de Guatemala, la que estaba gobernando todo el territorio, y le dice, le había escrito al rey indicando que Juan de Acurio sería piloto de su armada. Ojo al dato, piloto. ¿Os acordáis que dije que el piloto era el responsable de toda la navegación astronómica y era uno de los oficiales a un paso de ser maestre? ¿Os acordáis que Juan de Acurio era solamente contramaestre, es decir, capataz, por decirlo de una manera, desde nuestra concepción? Y poquito tiempo después es piloto. ¿Qué significa eso? Que tenía unos conocimientos amplísimos de navegación y que podía estar en cualquier puesto, que es lo que yo vengo sosteniendo en esta exposición y en todas las charlas que vamos dando. No es que lo venga sosteniendo, es que es de cajón, o sea, y te quiero decir que es algo admitido dentro de los historiadores navales actuales. Antes era como dividir las cosas, ese era marinero, ese entonces era inculto. No, piloto, y piloto al servicio de Alvarado, y él va en 1538
a una expedición para buscar las islas. Una vez que ya se había descubierto la ruta hacia las Molucas, atravesando el Pacífico, ahora lo que se busca es asentarse en todos los territorios intermedios, en lo que se llamaron las islas de los mares del sur, en definitiva, ir asentando así. Y entonces la corona le ofrece la tenencia, es decir, es el capitán o el gobernador de una de las fortalezas y además, ojo al dato, un sueldo de 100.000 maravedís de por vida. ¿Qué sucede ahora? Que con este dato que tenemos de hoy, que casi parecen las noticias del Teleberri, con este dato que tenemos que hoy, muy probablemente todos los investigadores vayan como sabuesos a buscar. Ahora vamos a empezar a buscar por las expediciones de Alvarado, vamos a empezar por las expediciones al Mar del Sur, vamos a saber, oye, ¿qué fortalezas eran esas? Y muy probablemente empiezan a salir datos uno tras de otros, precisamente de nuestro Juan de Acurio. Que a mí, con todos mis respetos, y después de la novela de Mary Mitchell y lo que tenemos con Mary Mitchell en proceso y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que es al que más cariño le tengo de todos ellos, no es por nada. A él, y luego porque vivo cerca y porque, en fin, bueno, son cosas que pasan, ¿no? En fin, fijaos hasta qué punto, si queremos, nos podemos apasionar con la historia de gente, y esto es lo que para mí es muy, pero que muy importante, que es recuperar la memoria y recuperar las andanzas en la medida de lo que podemos, pero siempre hay una forma. ¿Vale? Yo, que suelo trabajar mucho en arqueología subacuática y que busco pecios, etcétera, había un autor que supongo que muchos habréis leído novelas de él, que era Chris Klasper, que ha muerto hace muy poquito, que escribía novelas a Pachipurrillo. La verdad es que eran bestsellers de estos de aventuras, pero que se vendían en los aeropuertos. Pero bueno, este se dedicó durante mucho tiempo a buscar barcos y bueno, a depredar en alguno de ellos. Y decía una frase que a mí se me quedó grabada desde que era un crío. Y era: los barcos no se encuentran porque nadie los busca. Y con esto nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nos ponemos las pilas, cuando aplicamos una mente abierta a veces, o incluso, porque quizás no sea casualidad lo que ha hecho Tomás, quizás sea proceso de ir buscando, de decir, bueno, voy a buscar por aquí, voy a ver si esto, voy a ver si lo otro, voy a ver si alguien está aquí, voy a probar así, voy a probar así, un poco como cuando buscamos en Google ahora y no nos sale a la primera, y empezamos a buscar por diferentes nombres o con diferente grafía, traca. Y nos aparece un dato que para mí personalmente es fundamental. Fundamental porque ya veréis cuando hablemos de la navegación astronómica y sobre todo cuando hablemos también de Mary Mitchell, cómo tiene Juan de Acurio, bajo nuestro punto de vista, yo creo que en Bermeo y en toda Vizcaya tiene un peso fundamental. Primero, por haber sido el aglutinador de todos esos vascos que salieron de Bermeo, de todos los bermeanos que salieron de aquí. Eso es seguro, además, que fue él el que hizo, de alguna manera, de altavoz para que todos fueran. Y segundo, por la labor que, bajo mi punto de vista, hizo de cohesión de todos los vascos de la Armada cuando él estaba a prácticamente uña y carne con el Cano. Muy probablemente parte, y aquí sí que me estoy tirando el largo, pero digamos que es mi hipótesis, ¿vale? Hipótesis, no aseveración. Pero muy probablemente parte del éxito del Cano fuera, bajo mi punto de vista, atribuible también a Curio, y también al resto de los hombres, pero también a Curio, porque sabemos que había una relación de amistad entre ellos que, de alguna manera, se dieron poderes por si les pasaba algo mutuamente y todo. Tú no le das poderes a alguien en quien no confías, sinceramente, y menos en el siglo XVI, cuando la gente era gente de capa y espada. Bien, pues esto es todo lo que os he podido contar.